Bueno, conocemos más sobre este tema. Me acompaña en la tarde de hoy el licenciado Líber Labrada Suárez. Líber es director de Mercadotecnia y Negocios del Grupo Empresarial Correos de Cuba. Es un placer estar contigo en esta tarde y compartir este tiempo aquí en nuestra emisión, sobre todo en esta fecha tan importante para los que trabajan en los diferentes correos en nuestro territorio nacional. Así que la felicitación. Gracias. Es un gusto. Bueno, hay un tema bastante interesante del cual es necesario hablar y tiene que ver sobre todo con la historia, el surgimiento del correo. ¿Cómo ocurre este fenómeno, sobre todo a nivel internacional? Bien, bueno, saludarte a ti, Fidel, a los televidentes y en especial felicitar a todos los trabajadores del correo. Así es. En este Día Internacional de lo que está conmemorándose para los trabajadores del servicio postal. Y bueno, el correo es uno de los servicios o de los empleos quizás un poco más largos en la historia. Se documenta que desde los egipcios ya se venían haciendo actividades del correo, es decir, los faraones tenían esclavos o, en este caso, personas bajo su control que hacían función de mensajeros, de llevar un mensaje tanto verbal como, recordemos que los egipcios inventaron el papel también y también transportaban textos de un lugar a otro que en aquellos momentos se hacía a pie por lo general. Era un esfuerzo, un trabajo bastante considerado. Luego, bueno, con los griegos, los romanos también hay mucha documentación que a raíz de que se viene trabajando un poco el desarrollo del transporte en aquellos momentos bajo tracción animal, es decir, trenes, carrozas tiradas por caballos, también se documenta la expansión de todo el intercambio postal, en este caso de correspondencia, que en aquellos momentos era un mensaje que tenían una forma un poco fuera de lo tradicional de lo que hoy conocemos una carta, pero que igual tenían el mismo sentido hacia diferentes partes del mundo por las extensiones territoriales de lo que lograban alcanzar los imperios, principalmente el Imperio Romano, que fue uno de los que se extendió. En la región también hay documentado la existencia de servicio de correos. Las civilizaciones indígenas de aztecas, mayas, que estaban en la zona de acá de América, también utilizaban personas para intercambiar entre las aldeas mensajes y algunas que otras informaciones que eran interesantes en aquel momento, de los reyes que existían en la comunidad indígena. Poco después fue transformándose, actualizándose todo el servicio postal, todo el proceso industrial influyó mucho en el desarrollo de las comunicaciones, en este caso del servicio postal, y se crea en el 9 de octubre, un día como hoy, de 1874, se crea la Unión Postal Universal, que su objetivo principal fue agrupar todos los países. Bueno, hoy hay 192 países miembros, en aquel momento eran menos países los que estaban asociados, pero su objetivo principal era agrupar todo lo que era el estándar del servicio postal del correo, sus resoluciones, reglamentos, y un poco que mediar en la negociación entre los países para lo que era el intercambio, poder facilitar las vías de comunicación, y entre otras cosas que eran necesarias en aquel momento y necesitaban de esta unión. Posteriormente se crean organizaciones regionales, por ejemplo, nosotros en el 1911 se crea la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, que atiende 28 países en la región de la América, según España y Portugal, porque fueron una de las principales potencias que colonizaron países y naciones acá en la América, y que no obstante, aunque se crean estas organizaciones, no se viene a declarar el 9 de octubre como el Día Internacional del Correo hasta el 1969, que se establece el Día Internacional del Correo el 9 de octubre. Posteriormente, se crea otra organización, también de la que Cuba es miembro, que es la Organización Postal del Caribe, la Unión Postal del Caribe, que esta se creó en 1997 y también cuenta con 28 países miembros. Interesante esta historia, este contexto que estamos compartiendo con todos nuestros televidentes, y lo veíamos precisamente en estas imágenes que estábamos compartiendo en este espacio. El tiempo evidentemente transcurre, el reto de las nuevas tecnologías también evidentemente, y antes esta era digital que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país, el correo era la principal forma de mantenerse en contacto con seres queridos, también de recibir noticias, no solo de un país, de Cuba por ejemplo, sino también de otras regiones del mundo. ¿Cuánto ha avanzado sobre todo nuestro país en este sentido, en este contexto? Bien, Cuba no se vio alejada de toda esta trascendencia histórica que tiene el correo en el mundo.
se evidencia que la primera acción postal que se realiza en Cuba data de cuando el descubrimiento de las Américas, en este caso Cuba, por Cristóbal Colón. Había una persona en la tripulación, Luis de la Torre, que contaba bajo su custodia la carta que mandaban de los reyes de España para entregarle, en este caso, a Rey de Reyes en esta isla, cuando el proceso de colonización. Y esa fue la primera acción que se documenta en la historia de Cuba, bueno, como que llega el servicio postal a nuestro país. Posteriormente, bueno, no es hasta el 1756 que se establece el servicio postal como un servicio oficial en el país, en Cuba, y bajo un decreto de la corona española. Y a partir de ahí viene todo un proceso de transformación y mejoras del servicio postal muy básico en aquel momento. Eran correspondencia e intercambio de alguna que otra encomienda, que son pequeños paquetes. Se hacía marítimo por las embarcaciones que arribaban al país. Se cuenta de que aproximadamente unas 14, 15 embarcaciones al año eran que tocaban puerto cubano. Y bueno, con la guerra, todo el proceso de la lucha por la independencia, se crea paralelo al correo español que estaba ejerciendo en la colonia. Se crea un correo Mambí, el cual tuvo un gran impacto también y bueno, se caracterizó como uno de los correos más eficaces que ha tenido el país por las características de todo el proceso y la atención que tenían dentro del proceso de independencia. Bueno, en el 1902 somos república, bueno, de los Estados Unidos. Todo el proceso de la intervención norteamericana también se mantiene y se continúa el desarrollo del servicio postal cubano. Se inserta lo que son los servicios telegráficos, que forman parte también de la historia de la comunicación, de la rica historia de la comunicación en nuestro país, y que después estos servicios se fusionan junto con el correo en condición de comunicar, de lograr comunicar todas las provincias en aquellos momentos. Recordemos que era una división territorial pequeña, no es la que tenemos hoy. Exacto. Desde la zona oriental hasta el resto del país. Posteriormente, bueno, Cuba en el 1922 se inserta en la Unión Postal de América, España y Portugal, es decir, en la OPAE, que es como se conoce, y posteriormente en 1997, con la creación de la Unión del Caribe, Cuba, un año antes ya se había confeccionado la empresa Correos de Cuba, que es muy importante porque sufrió varias transformaciones, fusiones e integraciones con otras empresas de comunicación del país, para en el 2008 también vincularse a esta Organización Regional del Caribe. Ahora, Liber, a pesar de esta creciente digitalización, también la popularidad, sobre todo del correo electrónico, el servicio postal sigue siendo, yo creo, esencial, sobre todo para la entrega de paquetes, para la entrega de documentos legales y otros servicios importantes que necesita la población. ¿De qué forma se adaptan, de qué forma se modernizan también los servicios postales aquí en Cuba en la actualidad para satisfacer sobre todo esas necesidades cambiantes de nuestra propia sociedad? Sí, como no, a ver, hay una creciente tendencia del uso de los medios digitales para la comunicación. Inclusive ya el correo electrónico también ha ido quedando a un lado y las personas empiezan a interactuar con mensajerías instantáneas, lo que vienen siendo las redes sociales, y un poco que eso nosotros lo hemos tenido como objeto de observación para mejorar y transformar nuestros servicios. Hoy el mundo, y Cuba, que no está lejos de ella también, nos hemos insertado en variaciones del servicio postal, es decir, lo que tradicionalmente se conoce como la encomienda o el intercambio de un pequeño envío, un bulto, hoy se gestiona a través del comercio electrónico. Las personas adquieren los productos por internet y el correo trabaja en la función esta de la última milla, por lo tanto sigue manteniendo un protagonismo. En cuanto al resto de los servicios, bueno, la correspondencia sí ha mermado, ha disminuido. Existe todavía un patrimonio en cuanto al intercambio de cartas, principalmente en aquellas personas que les gusta conservar un poco la tradición y también principalmente en las personas que hoy practican el coleccionismo. Es muy importante todo el recorrido de una correspondencia para poder tener la vida, la vigencia de toda la documentación del trayecto que hizo esa carta. Pero esto nosotros no nos ha dejado a un lado y se han interactuado, es decir, se ha empezado a implementar un grupo de cuestiones básicas modernas que desarrollan el correo. Un ejemplo es el correo híbrido, que es el más reciente, que es que entidades, principalmente que envían documentaciones certificadas, centralizan mediante una información electrónica, a un correo electrónico o a un sistema informático, la información que quieren que se le entregue impresa, es decir, mediante servicio postal tradicional, a sus clientes o en este caso a personas que necesitan esa información. Y correo termina ese proceso igual de entrega a domicilio
con la documentación impresa. Esa es toda la transformación que se van implementando ahí. Y hay un personaje importante en todo este proceso, y se me ha olvidado decirlo y que viniste con él. Y lo mostramos ahorita. Yo diría nuestro tercer invitado en la tarde, el papel de los carteros, que desempeñan, yo diría, un papel fundamental sobre todo en la entrega de correos, en la entrega de paquetes, y a menudo son parte integral de la comunidad que brinda sobre todo un servicio personalizado, un servicio confiable, y creo que hoy también es meritorio, es muy importante destacar esa contribución. Y aquí ya lo estamos viendo, que lo has traído y lo hemos querido compartir también con toda nuestra teleaudiencia nacional. Ese papel tan relevante, tan necesario que desarrollan todavía, todos los días, nuestros carteros. Así que el reconocimiento, imagino, sí, también de parte de toda la entidad. Así mismo, como bien decía, el cartero tiene un rol fundamental en la implementación y todo el proceso postal. Y es que hoy el correo depende mucho de la presencia humana. Es decir, de la entrega esta física. Por eso uno de los eslogans en todo lo que se está gestionando en la campaña de este año 2023, en saludo al 9 de octubre, el Día Mundial del Correo, es el tema de la confianza. La confianza que transmite el cartero a la hora de tocar la puerta de su domicilio y entregar un envío, una correspondencia o un telegrama o una información urgente que haya que dar. Indiscutiblemente muchos han llegado a ser parte de familias en nuestro país, son conocidos y quizás, diría yo, tienen un alto impacto en la popularidad de la comunidad hoy donde vivimos nosotros. Perfecto, yo te propongo hacer una pequeña pausa en nuestro diálogo en la tarde de hoy para más adelante seguir conociendo sobre las bondades, los nuevos servicios que también ofrece Correos de Cuba a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional y que hoy está celebrando su día. Usted siga junto a nosotros en esta tarde de lunes en tiempo real. Recuerda que estamos en vivo hasta bien cerca de las 5 en punto.